Y estamos grabando y hoy es la segunda lección, aunque creo que vamos a llamarla lección 1 porque la semana pasada fue introducción, así que creo que va a aparecer como lección 1 en YouTube. Saludos, bienvenidos. Vamos a charlar un poco sobre la homilética. ¿Qué es la homilética? La semana pasada hablamos un poco sobre la relación entre la homilética y las otras disciplinas teológicas. ¿Se acuerdan? Intentamos dibujar la pirámide teológica. No nos salió, pero al final creo que logramos hacer que todos vieran la famosa pirámide teológica. Y el propósito de ese dibujo, de esa ilustración, es mostrarnos la relación entre lo que estamos haciendo en esta clase, la relación entre la homilética y las otras clases que estamos tomando en Instituto Bíblico. Quizás has tomado en otros lugares. ¿Cuál es la relación? Quizás conviene repasar la pregunta, ¿qué es la homilética? La relación entre la homilética, las otras disciplinas teológicas. Ahí está la pirámide. La homilética se encuentra muy arriba, la parte práctica, y tiene como su base los principios de la interpretación, la hermenéutica. Hacemos la exégesis usando esos principios. Armamos nuestra teología. No es que estamos inventando teología, pero discerniendo qué dice la Biblia, llegando a conclusiones bíblicas. Teología bíblica, teología sistemática. Y la meta, el propósito de todo este estudio no es llenar la cabeza, sino poner todo ese estudio en práctica. Por eso ven ahí encima de la pirámide la teología práctica. Y ahí tenemos, en el contexto de Instituto Bíblico, tenemos clases de consejería, tenemos clases de filosofía de ministerio, quizás clases particulares sobre la familia, clases sobre el ministerio con damas. Y también ahí está la homilética, poner en práctica todo lo que la Biblia dice, la Biblia bien interpretada. No queremos comenzar con homilética, sino hemos interpretado el texto que pretendemos predicar. Y creo que entendemos eso. Pero ¿qué es la homilética? Vamos a participar. ¿Alguien me puede decir qué es la homilética? Podemos decir que tiene dos componentes. Si se acuerdan de la semana pasada, la homilética, después de haber interpretado un texto, después de haber estudiado la Biblia, porque no queremos pararnos a hablar sobre algo que no entendemos, pero después de haber usado los principios de hermenéutica para hacer la exégesis, para interpretar la Biblia, después de haber comparado lo que dice ese texto con el resto de la Biblia, esa es una manera sencilla. ¿Soy yo o se bloqueó? No se oye. No se ¿No me escucha. escuchan? Ahora sí. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí se oye. Ok. Ahora no.
¿Sí? ¿Me escuchan? No, ¿me escuchan? Corta. Ahora sí, Ah, pero empezó a hablar y se corta. cortó. Se volvió a cortar. Ahora no se escucha. Vamos a hacer esto. Vamos a desconectar acá porque eh, eh, quizás estamos usando demasiados recursos. Así que ustedes acá presenciales digan chao. No sé si se ven, pero vamos a desconectarnos acá. Ah, ya estamos desconectados. Eso es lo que querían decir. Okay. Ok, bueno, pido disculpas, sin duda no es la última vez que vamos a tener dificultades tecnológicas, pero dentro de todo parece que vamos bien. La homilética. ¿Alguien quisiera decir, primero, si me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, Sí, se oye. gracias. ¿Qué es la homilética? Sí, Noemí. Una de las cosas que había visto el pasado es que la disciplina de interpretar bien la palabra de Dios. Ok, eso me suena como hermenéutica. A veces confundimos esos términos y es un excelente punto que abriste. Hermenéutica y homilética suenan muy parecidos, términos muy parecidos. Después de hacer la hermenéutica, llegamos a la homilética, que es, sí. La buena y correcta preparación de sermones. Ok, sí, la buena, la correcta preparación de sermones, la preparación de lecciones bíblicas, sermones, la presentación, la proclamación de un texto, de un pasaje bíblico, una verdad bíblica, la preparación y qué más. El segundo componente, la preparación. La ordenación. Ok, la preparación La y aplicación. la presentación. Ok, son dos ideas que se ven La abarcadas exposición o dentro predicación de la exégesis preparada. Ok, sí, pero antes de presentar, antes de exponer públicamente, preparamos el sermón. ¿Y en cuál de esos dos componentes nos estamos enfocados en esta clase, este semestre, hoy? El primer componente, ¿verdad? Estamos enfocados en preparar sermones. Y honestamente veo el cronograma, quizás ustedes ven el sílabo de clase y piensan, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Y yo estoy pensando, pero se precisa mucho más porque para practicar y armar sermones y hacerlo varias veces, precisamos tiempo. Y en un semestre vamos a comenzar, aunque sea, ¿ok? Pero estamos preparando, armando un sermón y queremos hacerlo bien. Veo una mano ahí en 33. ¿Una pregunta? Juan José. Pero sí que la hermenéutica está más vinculado a la teología. La hermenéutica. Más vinculado a la teología y la homilética a la transmisión del mensaje. Ok. Bien, después de la hermenéutica, que son los principios de la interpretación bíblica, así llegamos a una buena teología. ¿Qué dice, qué significa la Biblia? Y sí, son ideas vinculadas. Y después es la homilética. Y específicamente estamos enfocados en esto de preparar sermones y hacerlo bien.
Conozco. Ok, la relación. ¿Cuál es la relación entre la homilética y las demás disciplinas? Bueno, creo que ya lo vimos, ya lo dijimos, pero hay un orden. Hay un orden. No me pongo a hablar. Claro, puede haber momentos y va a haber momentos en la calle, en la casa, en el colegio, donde sea, en el trabajo. Y de vez en cuando en la iglesia hay situaciones cuando te toca a ti hablar y no has preparado. Pero queremos tratar de evitar eso. Pero aún al hablar en esos momentos fuera de temporada, por así decirlo, queremos decir lo que hemos aprendido usando buenos principios de interpretación, de hermenéutica. Así que hay un orden. Tenemos que comenzar con la hermenéutica, la exégesis, la teología y después la teología práctica o la homilética. Sin embargo, agrego esto, aunque no tiene que ver tanto con la clase de hoy. Durante el proceso de la interpretación, la teología puede influenciar cómo entendemos un texto dado, un texto aislado. Si bien comenzamos con la exégesis del texto para llegar a una buena teología, esa buena teología termina ayudándonos a interpretar un texto. ¿Ok? Hablamos un poco de eso en hermenéutica, pero hay un orden y es eso lo que queremos observar usando la pirámide. Otra manera de decir lo que hemos visto, hablando de un orden, es este patrón que quizás han usado en otros lados. Comenzamos con la observación. ¿Qué sigue la observación? La interpretación. Observación e interpretación son muy importantes en el proceso de la exégesis. ¿Ok? Pero tenemos que hacer eso para llegar al próximo paso. Matías. ¿Qué es observar? Ok, observar es leer. Leer cuidadosamente. Plantear preguntas al texto. Así que no vamos al texto dando por sentado que ya sabemos que hay ahí. Estamos dejando que el texto hable. Estamos armando preguntas, contestando las preguntas mediante una buena, no puedo usar la palabra observación en la respuesta, pero observar es plantear preguntas y dejar que el texto conteste esas preguntas. Estamos viendo detalles. Estamos comparando, estamos viendo cómo se conectan las ideas, cómo se conecta este texto con el resto de la Biblia. Y haciendo eso, llegamos a una interpretación. Esta es otra manera de decir lo que ya vimos en la pirámide. Estamos repasando un poco de hermenéutica. Y el punto principal es que no nos paramos a enseñar, no nos paramos a predicar sin primero interpretar el texto. Elizabeth. Sí. Quizás veo que en el fondo usted está pasando diapositivas, pero nosotros no estamos viendo más que la primera, por las dudas. En su fondo yo veo diapositivas chiquitas y mostró la pirámide, pero nosotros no vimos ninguna. Ok. Bueno. Comparto la mía, entonces. Disculpen, no sé por qué. No se ve Observación, igual. interpretación, aplicación. No queremos aplicar sin primero observar e interpretar. ¿Qué sigue la aplicación? Perdón, y si deja de compartir la pantalla, porque lo vemos chiquitito así, entonces no se ve su pizarrón atrás. Ok. Lo que se puede hacer es correr el margen entre las dos fotitos y agrandar
la foto de Marcos o el video de Marcos y queda el PowerPoint chiquito del otro lado. Sí, perdón, Juan Marcos, capaz que cuando estás compartiendo pantalla, estás compartiendo la pantalla de tu computadora y no la del cañón. Por eso no visualizamos, digamos, la diapositiva. Solo vemos el PowerPoint. Bueno, Creo que no está en PowerPoint Show, está en el modo de crear las diapositivas, puede ser. Y si se pone en PowerPoint Show, entonces ahí sí avanzan. ¿Puede ser? Ahora sí, ¿qué ven ahora? sí, ahora sí. Bueno, no sé, y tampoco, no quiero pasar mucho tiempo en este punto. Estamos realmente repasando. Vimos la pirámide. Estoy repasando otra manera de decir lo mismo, otro modelo, pero es otra manera de seguir el mismo proceso de la interpretación. Y esta serie de pasos que han visto en otras clases: observación, interpretación, aplicación, y después, y por eso estamos aquí juntos, proclamación. Ahora, no quiero proclamar lo que no estoy poniendo en práctica. No digo que ningún predicador haya llegado a la perfección, no es así. Y a veces nos encontramos animando a otros creyentes a obedecer en áreas que nos cuestan a nosotros. O sea, estamos todos creciendo, estamos todos en este proceso de la santificación, pero lo que no podemos hacer es estar ahí diciendo una cosa cuando no estamos tratando de poner en práctica esa misma enseñanza en nuestras vidas. Hay un orden. Antes de proclamar, aplicar. No quiero aplicar sin interpretar bien. O me pongo, llego a hacerme mi propia clase de fariseo, quizás, armando reglas que no están en el texto. No quiero aplicar la Biblia si no lo entiendo, si no la interpreto bien. Y eso comienza con la observación. ¿Ok? Todo eso para decir que hay un orden. Y cuando llegamos a la proclamación, estamos dando por sentado todo lo que hemos visto brevemente en esta clase y algo de la semana pasada, y lo que hemos visto en otras clases. Ok, surgió la pregunta: ¿qué quiere decir la filosofía? ¿Alguien me puede dar una breve definición de la filosofía? Una filosofía. Cuando digo filosofía del ministerio, o digo una filosofía de la predicación, no estoy hablando de esa filosofía que estudiamos en lugares seculares. ¿Qué queremos decir? Ernesto. Como los principios propios para llevar adelante cierta cosa. Bien, los principios propios que usamos para llevar adelante cierta cosa, podemos decir, son los principios, son las verdades, son las creencias que controlan, que afectan cada pensamiento, cada acción, cada decisión que tomamos. Es un conjunto de creencias, un conjunto de, como cristianos podemos decir, enseñanzas, doctrinas. Incluso la palabra filosofía no es muy diferente a decir teología, porque queremos que nuestra filosofía de la vida sea informada sea basada en la Biblia. Tampoco no es muy diferente decir cosmovisión, cómo vemos el mundo. Hay ciertas creencias que usamos, principios que creemos
que usamos para evaluar el mundo y para ubicarnos dentro de ese mundo. ¿Ok? Cosmovisión, teología, filosofía. Hay una filosofía bíblica del ministerio. Y dentro de esa filosofía bíblica del ministerio está la predicación. Ahora, lo que vimos en la pirámide teológica es que antes de predicar contenido, tenemos que interpretar la Biblia. Por eso la predicación, la enseñanza, la homilética se encuentra encima de la pirámide y todo eso de la interpretación, la teología en la base. El contenido se basa en una buena interpretación. Ok, la pirámide nos ayuda a visualizar esto, que el contenido de lo que decimos, el contenido de nuestra predicación se basa en lo que dice la Biblia, bien interpretada. Pero la pirámide nos ayuda también a visualizar esto. También nos ayuda a visualizar el hecho de que cuando hablamos de ahí encima, cuando hablamos de una filosofía bíblica de la predicación, vemos que la Biblia misma dice que la predicación debe tener ciertas características, debe tener cierta naturaleza. Nuestro ministerio debe priorizar la palabra de Dios. La predicación lo hacemos de cierta forma por lo que dice la Biblia. Así que no hablando meramente del contenido, que el contenido de la predicación tiene que ser basado en la Biblia, pero la predicación en sí, entendemos que la predicación en sí, nuestra filosofía de la predicación, otra manera de decir filosofía es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué predicamos de cierta manera? ¿Por qué en nuestra predicación valoramos, priorizamos la Biblia? Es por lo que dice la Biblia misma. Y encontramos que nuestra filosofía bíblica de la predicación también se puede visualizar con una pirámide porque está basada y enfocada en, o sea, es dominada por la palabra de Dios. Y una filosofía bíblica, y es lo que hemos visto, por lo menos en el libro de texto, ya, esa primera sección que leyeron, esa primera parte del libro, los primeros 3 capítulos, es en efecto una filosofía bíblica de la predicación. ¿Y por qué predicamos de esa manera? Por la naturaleza de las escrituras. Ya que la Biblia es lo que es, ya que la Biblia se presenta como la palabra de Dios, la autoridad, Dios habla a través de ella, la palabra de Dios cambia vidas, la palabra de Dios tiene estos beneficios, ya que la Biblia es así, por eso predicamos la manera que predicamos. Por eso hay una filosofía de la predicación que valora la palabra de Dios por todo lo que es la palabra de Dios. Y por eso están leyendo este libro de texto y fue, espero, una buena introducción a lo que sería una buena filosofía de la predicación. Ahora, lo que quisiera hacer ahora es volver un poco a esas preguntas que vieron. En la prueba. Ok, no voy a compartir, pero sí voy a
leer las preguntas y rapidito vamos a repasar las preguntas y las respuestas que vimos en lo que llamamos la prueba 1 de esta semana. Si tienen una copia de lo que hiciste, sé que la mayoría lo hicieron de forma electrónica, está bien, está perfecto. Pero si tienen una copia, una manera de ver tu propia prueba para poder corregirla, aunque sea mentalmente, sería bueno. ¿Ok? ¿Cuál evento sirvió para cambiar la conducta de los hombres y transformar el mundo? Espero que no hayas puesto el Renacimiento, ni la Ilustración, ni por favor, la Inquisición. Esa fue otra respuesta para agregar otra respuesta. ¿Cuál fue? Bueno, fue de ninguna de las tres, pero ¿cuál fue? ¿Cuál evento sirvió para cambiar la conducta de los hombres, transformar el mundo? Se mencionó en una de las primeras páginas, Matías. Leo exactamente lo que responde. ¿Está bien? O de forma breve, ¿está bien? Un evento. ¿Cuál evento fue? Sí, supongo que la llegada del Espíritu Santo. Ok, la llegada del Espíritu Santo, bien, pero ¿cuál evento se mencionó en el libro de texto? Un evento. La sola escritura. La reforma protestante. Ahora, déjenme decir que no estamos de acuerdo con todo lo que pasó durante la reforma protestante por las dudas. Alguien ha dicho, y creo que con razón, que si nosotros vemos más lejos de lo que vieron los reformadores, si vemos mejor, si entendemos cosas que ellos no entendieron, y hubo cosas que no entendieron. Pero si nosotros en este siglo vemos mejor que ellos, es porque estamos parados en sus hombros. Vamos aprovechando de sus experiencias, de sus enseñanzas. No es que dijeron todo bien, no, pero nos encontramos parados en sus hombros. Ok, la reforma. Después de todo, estamos contestando lo que dice el libro de texto. Un pastor en la vuelta me dijo que ha tenido que decir en los exámenes que quiere menos guitarra y más examen. Ok, cuando estamos contestando, no dijo que hubo guitarra acá, pero cuando estamos contestando según lo que dice el libro de texto, y vi algunas respuestas en las pruebas, ya sabemos la respuesta de esa pregunta, así que contestamos sin leer bien el texto, el libro de texto. Ok, no estamos haciendo eso. Estamos tratando de leer. Las preguntas están para animarnos a que leamos bien el texto. En este caso fue la reforma. Ok. Pregunta 2. ¿Cómo se llama la doctrina que afirma la inerrante e infalible palabra de Dios como la única norma para toda la fe y práctica? Sola escritura. O sola Bien. escritura. No sé quién lo dijo, pero lo escuché. Sola escritura. Sola escritura o sola escritura. Bien, excelente. ¿Quién es la única persona en el auditorio, en el salón, que debe estar de acuerdo con nuestra predicación? Dios. El Señor. Dios. Bien. El libro está dividido en 3 partes. Identifica las partes por sus títulos o por una breve descripción. ¿Cuál fue la primera parte del libro? Fundamento teológico. Bien. El ancla teológica. ¿Ok? En otras palabras, una filosofía de la predicación. Queremos
basar o usando la metáfora de una ancla, queremos aferrarnos a ciertos principios bíblicos, el ancla teológica, ¿ok? Fundamento teológico. Segunda parte. Sermones positivos. Bien, la segunda parte, ¿qué es un sermón expositivo? La naturaleza, la forma, el contenido. Tercera parte. Se ve cómo preparar un sermón expositivo paso a paso. Preparación de un sermón expositivo. Paso a paso. Bien, bien. Estas preguntas, verán que algunas preguntas son por el contenido mismo. Otros están para animarnos a leer bien. Los 3 pasos del ancla teológica. En este caso, al leer, no queremos meramente comenzar con una lectura, la primera página, e ir sin pensar de la primera a la última hoja de la lectura. Queremos ubicarnos en el libro. El autor tiene un argumento, un plan, una estructura, y queremos, aún leyendo la primera parte, estar conscientes de la segunda y la tercera partes para saber a dónde vamos. Y por eso la pregunta, ¿ok? Bien. Y la mayoría de ustedes hicieron bien en esa parte. Según el autor, ¿por qué abunda la predicación deficiente? Y otra vez aquí podemos armar buenas respuestas, pero ¿qué dijo el autor? Porque hay muchas personas que están Bien. dispuestas a escuchar de buena gana. Exactamente. ¿Escucharon todos? No. La gente está dispuesta a escucharla de buena gana. Sí. Por la ¿Pregunta? hostilidad. ¿Sigo? Por la hostilidad o indiferencia que muchos sienten hacia la predicación y la presión que tienen muchos pastores y líderes para que se adapten al espíritu de esta época. Ok. Sí, buena respuesta. Bien. La respuesta breve, más concisa, es que la gente quiere escucharla. Es lo que dice Sufren Michelin. Creo que tiene razón. La predicación abunda. Es el marketing. Se vende lo que se compra. La gente está ahí deseando un producto. Muchos predicadores deciden cumplir con esa demanda. ¿Ok? El problema es que la palabra de Dios no se vende. Estamos para proclamar lo que ha dicho Dios a pesar de lo que quiere la gente. Eso no implica que lo hagamos de forma áspera, que seamos rudos, mal educados, sin amor. No. Pero tenemos que decir la verdad. En amor, buena manera, pero la verdad. La palabra de Dios. ¿Ok? Escribe una breve descripción del pragmatismo. Ok, no hubo definición en el libro de texto. Hubo una descripción. Ok. Pero el pragmatismo es otra filosofía. Estamos hablando de una buena filosofía de la predicación. El pragmatismo es otra filosofía y no es la filosofía correcta. Brevemente, sencillamente, el pragmatismo hace lo que funciona. Si la meta es llenar el auditorio, edificar la iglesia en cuanto a números, agregar miembros, el pragmatismo dice, voy a hacer todo lo necesario para lograr esa meta. Termina implicando innovaciones no bíblicas, trucos, lo que quiere la gente. El pragmatismo busca lo que funciona. Todo el tiempo, dice el autor, todo el tiempo surgen nuevas ideas sobre cómo atraer a las personas a la iglesia y mantenerlas allí
Tales ideas no se evalúan sobre la base de la verdad de Dios revelada en su palabra, sino en cuanto a si producen Produce el resultado deseado. Le gusta andar Exacto. circo. Eso es pragmatismo. Una Sí, Ernesto. pregunta o acotación. En sí el pragmatismo no es malo, ¿no? Lo malo es el resultado que se busca a través del pragmatismo. Ok. Porque si el resultado es poder transformar las vidas, o la palabra transforma las vidas de las personas, vamos a ser pragmáticos en ir a predicar la palabra, no en enfocarnos en otros aspectos como atención, no sé, tener tiempo de comida y no hay. Sí. No hay caso, palabra. No sé si escuchan todos. Pero la pregunta es si el pragmatismo en sí está mal o si solo o si solo está mal si introducimos ideas no bíblicas para lograr. Quizás podemos hacer lo que funciona para lograr un buen fin. Más o menos. Ok. Aquí tenemos que definir términos. Okay. Podemos usar la palabra pragmático de manera informal. A veces lo usamos. Decimos, voy a ser pragmático y hacer lo que funciona para lograr lo que necesito lograr. Ok. Cuando usamos la palabra pragmatismo o ser pragmático en ese contexto, realmente lo que estamos diciendo es que voy a ser práctico. Vamos a hacer lo que funciona y lo que es eficiente. No vamos a hacer lo que no debemos hacer. No vamos a ser antibíblicos, pero sí vamos a ser efectivos. En la reunión de jóvenes vamos a hacer lo que funciona bien para que sea más llevadero. Y ahora pero cuando hablamos de una filosofía de pragmatismo, ahí es cuando tenemos que decir, no, el pragmatismo como filosofía está mal porque está valorando lo que funciona como el fin. Claro, tiene un fin que quiere lograr, pero está dispuesto, si hablamos de la filosofía de pragmatismo, el que es pragmático está dispuesto a sacrificar lo que tiene que sacrificar, agregar lo que tiene que agregar para lograr el deseado fin. Y eso no es correcto. No está mal hacer algo para lograr un buen fin si lo que estamos haciendo no es antibíblico. Y habría muchos ejemplos y no quiero pasar mucho tiempo con ese punto. Pero si estamos hablando de una filosofía de pragmatismo, no. Tiene la prosperidad. Sí, se puede usar la palabra de forma más informal. Puede ser. Pregunta en 33. Una pregunta, Juan Marcos. Sí. ¿Puede haber, aparte del pragmatismo que explicaron recién, que son las formas de atraer a la gente y mantenerla como música, y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Puede haber pragmatismo en la misma predicación al hacer la predicación? Porque yo he visto predicadores que utilizan muchísimas ilustraciones más que la palabra, y ahí lo encuentro también como algo pragmático. ¿Puede ser? Sí, podría ser, sí. Porque nuestra filosofía, y lo vamos a estar viendo, Dios mediante a lo largo del semestre, que estamos predicando la palabra. Una ilustración debe explicar la palabra, pero no llegar a ser sustituido por la palabra de Dios. Clark, pues Matías. Quería aportar algo. Como tú bien decías, el pragmatismo está en contra de la Biblia.
porque siempre va a estar a favor de la verdad de quien está generando el contenido. Es decir, de mí o de cualquiera que esté interpretando la Biblia, esté haciendo una exégesis y la esté exponiendo. Va a hablar de su verdad práctica, como tú bien decías, de lo que dé más resultado, de lo que llame más la atención del oyente y algunos otros que tengan mayor nivel, que tengan mejor marketing. Entonces, todo pragmatismo va a estar siempre en contra de la Biblia porque se va a desviar de la fuente real de la verdad, valga la redundancia. Entonces, es una filosofía que nosotros debemos de omitir en lo más que podamos. Aunque tampoco podemos caer en el otro extremo de que no se puedan hacer exposiciones con proyector, con aquello, siempre y cuando esté dentro de la verdad bíblica es válida. Una de las características del pragmatismo es la exposición del evangelio suave, vamos a decir, que no vamos a decir cosas que ofendan al auditorio, que no confrontar mucho con el pecado, porque eso puede ofender a la gente y de repente la gente escucha eso y ya no quiere ir más a la iglesia. Sí. Bien. Matías. Otro tema. Sí, más o menos pareció lo que dijo Clark. Creo que si lo entendí bien, porque coincido bastante, pero hacer como una señalación, no sé cómo decirlo, en que capaz es medio extremo lo que voy a decir, pero yo creo que si uno va a predicar, el objetivo no tiene que ser que venga mucha gente. El objetivo tiene que ser decir la verdad. Sí. A veces va a haber una persona que quiere ir, o sea, yo una vez tuve una iglesia que había 2 personas, o sea, era en un pueblo con 2 personas. Sí. Y nunca es tema de cantidad cuando se habla de una iglesia, es tema de calidad. Claro. No, es parte del problema, es que poner una meta última, llenar el auditorio, cuando esa no es la meta. La meta es proclamar fielmente lo que dice la Biblia. Bien. Y el evangelio es escándalo. Bueno, ya estamos pasando la pausa. Después de la pausa vamos a volver a rapidito repasar la prueba, las preguntas de estudio y después quiero meternos un poco en un texto bíblico, pero tomen 10 minutos, ¿ok? Nos vemos acá en Uruguay sería las 8:04, 20:04 horas, ¿ok? Bueno, otro te doy entonces, Diego. 8:05. Nos vemos.